En un campo remoto cerca de Dotán, un joven de 17 años yace en el fondo de una cisterna vacía. Las paredes de piedra se elevan sobre él mientras la luz del sol desaparece lentamente. Arriba, sus propios hermanos discuten su destino mientras comparten pan. El silencio de esa cisterna guardaría un secreto que cambiaría el curso de la historia. A veces, el camino hacia el propósito divino comienza con la traición más dolorosa. 20 piezas de plata. Ese fue el precio de un sueño, de una vida, de un destino que nadie podía imaginar. Mientras las caravanas de mercaderes ismaelitas arrastraban sus cadenas rumbo a Egipto, llevaban consigo al hombre que un día gobernaría la nación más poderosa del mundo antiguo. Pero entre la cisterna del abandono y el trono del faraón, esperaban años de oscuridad, acusación falsas, celdas húmedas, olvido absoluto. Lo que parecía el fin era apenas el comienzo de un plan tan perfecto que solo la eternidad podría concebirlo. Esta es la historia de José, el hijo soñador que fue vendido, encadenado, olvidado y finalmente coronado. Una historia donde cada golpe de sufrimiento cincelaba el carácter del hombre que salvaría a su familia del hambre y preservaría el linaje del cual nacería el Mesías. Porque lo que sus hermanos pensaron como maldad, el cielo lo transformó en el bien más extraordinario. Prepárate para descubrir la verdad más profunda sobre el propósito oculto detrás del dolor. ¿Alguna vez has sentido que tus sueños te separan de quienes más amas? ¿Que el propósito que arde en tu corazón despierta el rechazo de tu propia familia? Lo que estás a punto de descubrir sobre José no es simplemente una historia antigua. Es el retrato más desgarrador de cómo el favor divino puede convertirse en el detonante de la traición más profunda. Prepárate, porque esta historia cambiará para siempre la forma en que entiendes el sufrimiento con propósito. En las tierras de Canaán, en tiempos donde los patriarcas aún caminaban bajo las estrellas del pacto divino, vivía un hombre llamado Jacob. Había luchado con Dios, había sido transformado, y ahora sus 12 hijos pastoreaban los rebaños que cubrían las colinas. Pero entre todos ellos, uno destacaba de manera particular. Su nombre era José, el hijo de Raquel, la esposa amada que Jacob había esperado 14 años para desposar. Y precisamente ese amor, ese vínculo especial entre padre e hijo, sembraría las semillas de una envidia que ardería como fuego consumidor. José tenía 17 años cuando su historia comenzó a escribirse con tinta de dolor y propósito. En Génesis capítulo 37 versículos 3 y se narra algo extraordinario. Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de colores, una vestidura que en aquella cultura representaba no solo afecto sino distinción y autoridad. Imagina la escena, un joven vistiendo una túnica que brillaba con los colores del arco iris mientras sus hermanos mayores trabajaban con ropas ordinarias. Cada hilo de esa túnica gritaba preferencia, cada color proclamaba un amor desigual. Los hermanos de José observaban. Sus ojos seguían cada movimiento de aquella túnica mientras sus corazones se llenaban de resentimiento. La escritura es clara y directa, cuando vieron que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. El odio había echado raíces profundas. Cada vez que José se acercaba, el silencio se volvía pesado. Cada saludo era ignorado. Cada intento de fraternidad era rechazado con desprecio. La casa de Jacob, que debería haber sido un lugar de unidad, se había convertido en un campo de batalla invisible donde la envidia armaba sus estrategias. Pero lo que vendría a continuación desataría una tormenta que ninguno de ellos podía anticipar. Una noche, José tuvo un sueño. No era un sueño común, de esos que se desvanecen con la luz del día. Era una visión profética, una ventana al futuro que Dios mismo había abierto. En ese sueño, José y sus hermanos estaban en el campo atando gavillas. De repente, la gavilla de José se levantó y permaneció derecha, mientras las gavillas de sus hermanos se inclinaban alrededor de la suya, rindiéndole reverencia. Cuando José compartió este sueño con sus hermanos, el resultado fue predecible pero devastador, lo aborrecieron aún más.
La pregunta que hicieron retumbaba con sarcasmo e ira: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿Te enseñorearás de nosotros? Génesis 37 versículo 8 registra que por sus sueños y sus palabras lo aborrecieron todavía más. Cada palabra que José pronunciaba cavaba más profundo el abismo entre él y sus hermanos. Lo que para José era revelación divina, para ellos era arrogancia insoportable. Lo que él veía como destino, ellos lo interpretaban como delirio de grandeza. La brecha se ensanchaba con cada amanecer. Pero José tuvo otro sueño, aún más impactante que el primero. Esta vez vio el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Cuando lo contó a su padre y a sus hermanos, incluso Jacob lo reprendió. ¿Qué sueño es este que soñaste?, le preguntó. ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sin embargo, Génesis 37 versículo 11 nos revela algo fascinante: sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en estas palabras. Jacob reconocía algo que los demás no podían ver. Detrás de esos sueños había un propósito divino, una historia que aún no se había escrito pero que ya estaba siendo orquestada. Y aquí está la verdad más profunda que debes entender: José no buscaba provocar a sus hermanos. No inventaba sueños para presumir. Dios le estaba mostrando un futuro que él mismo no comprendía completamente. Pero la pureza de su corazón y la inocencia de su juventud le impedían ver el peligro que representaba compartir esas visiones. Cada palabra que pronunciaba era como aceite sobre las llamas de la envidia. Y la envidia, como dice Proverbios capítulo 14 versículo 30, es carcoma de los huesos. Los días pasaban y la tensión crecía. José caminaba por los campos de su padre sin imaginar que cada paso lo acercaba más a su destino. Sus hermanos lo miraban desde la distancia con ojos que habían dejado de ver a un hermano para ver a un rival, a un enemigo, a alguien que debía ser eliminado. La túnica de colores que tanto orgullo causaba en Jacob se había convertido en un blanco pintado sobre la espalda de José. Y aunque él no lo sabía, el reloj del sufrimiento había comenzado su cuenta regresiva. Pero hay algo que debes comprender sobre esta historia que va más allá de la envidia familiar. Lo que estaba sucediendo en esa casa dividida era parte de un plan divino tan perfecto, tan meticulosamente diseñado, que tomaría décadas revelarse completamente. José estaba siendo preparado para algo que trascendería su vida, su familia, su generación. Esos sueños no eran simple vanidad juvenil. Eran profecías que moldearían el destino de una nación entera y preservarían el linaje del cual nacería el Mesías. Cada rechazo que José experimentaba, cada mirada de odio que recibía, cada palabra áspera que escuchaba, estaba forjando en él un carácter que necesitaría para lo que vendría. Porque el camino del propósito nunca es fácil. El llamado divino rara vez comienza con celebración. Más a menudo comienza con oposición, con incomprensión, con el dolor de ser rechazado por aquellos que más amas. Y José, en su inocencia de 17 años, estaba dando los primeros pasos en un viaje que lo llevaría desde la preferencia de su padre hasta el abandono más cruel. La túnica de colores brillaba bajo el sol de Canaán mientras José caminaba entre sus hermanos. No sabía que pronto esa túnica sería arrancada de sus hombros. No imaginaba que la sangre de un cabrito la mancharía para simular su muerte. No podía ver que sus sueños de grandeza pasarían por el filtro del sufrimiento más intenso. Pero Dios sabía. Dios veía el panorama completo. Y en su soberanía perfecta, estaba escribiendo una historia de redención que comenzaba precisamente aquí, en este momento de favor que despertaba envidia. Porque aquí está la lección más poderosa de este primer capítulo de la vida de José: el favor divino no te protege del sufrimiento. De hecho, muchas veces te expone a él. Los sueños que Dios planta en tu corazón no garantizan un camino fácil. Al contrario, a menudo te marcan como blanco del enemigo, despiertan la oposición de quienes se sienten amenazados por tu propósito. Pero si Dios te mostró el destino, también te dará la fuerza para atravesar el desierto que te separa de él. Y José estaba a punto de descubrir esto de la manera más dolorosa posible. Los sueños habían sido revelados. La envidia había alcanzado su punto de ebullición. La túnica de colores había cumplido su propósito de distinguir al elegido. Ahora vendría la prueba que separaría al soñador del sueño, que despojaría a José de todo excepto de su carácter y su fe. Lo que sus hermanos planeaban en secreto, Dios lo permitiría con un propósito eterno. Y la historia que estaba por desarrollarse demostraría que a veces, el camino hacia el trono comienza en una cisterna.
Esta es solo la primera parte de un viaje extraordinario. Un viaje donde aprenderás que los sueños de Dios son inquebrantables, que su propósito es imparable, y que incluso la traición más cruel puede convertirse en el vehículo de la bendición más grande. La historia de José apenas comienza, pero lo que viene a continuación te mostrará el precio real del llamado divino. Hay momentos en la historia donde el silencio grita más fuerte que cualquier palabra. Donde la oscuridad revela verdades que la luz nunca podría mostrar. Lo que estás a punto de presenciar es uno de esos momentos. Un momento donde el amor familiar se transforma en odio homicida, donde 11 hermanos conspiran contra uno solo, donde una cisterna vacía se convierte en el escenario de la traición más desgarradora jamás registrada. Acompáñanos en este descenso a las profundidades del dolor humano y el propósito divino. Pasaron los días después de aquellos sueños perturbadores. La tensión en la casa de Jacob era palpable, pero la vida continuaba a su ritmo habitual. Los rebaños necesitaban ser pastoreados, las tierras debían ser vigiladas. Así que un día, los hermanos de José partieron hacia Siquem para apacentar las ovejas de su padre. Era una jornada larga, un trabajo que requería tiempo y distancia de la casa paterna. Y fue precisamente esa distancia la que prepararía el escenario para lo que vendría. Jacob, preocupado por sus hijos y sus rebaños, llamó a José. En Génesis 37 versículo 14, le dijo, «Ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta». La orden era simple, una muestra de cuidado paternal. Pero José, obediente como siempre, no sabía que caminaba hacia su destino. Se despidió de su padre en el valle de Hebrón y comenzó su viaje hacia Siquem, vistiendo aquella túnica de colores que brillaba bajo el sol como una bandera de condenación. La búsqueda no fue sencilla. Cuando José llegó a Siquem, sus hermanos ya no estaban allí. Un hombre lo encontró vagando por el campo y le informó que los había escuchado decir que irían a Dotán. Así que José continuó su camino, sin sospechar que cada paso lo acercaba más al abismo. Las horas pasaban, el sol comenzaba su descenso, y finalmente, a lo lejos, divisó las figuras de sus hermanos con los rebaños. Su corazón probablemente se aceleró con alivio. Finalmente los había encontrado. Pero el alivio pronto se convertiría en terror. Desde la distancia, sus hermanos también lo vieron. Y lo que sucedió a continuación revela la profundidad aterradora del odio que habían cultivado. Génesis 37 versículos 18 al 20 narra, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que se acercara a ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, ahí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémoslo, y echémoslo en una cisterna, y diremos que alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. La fría calculación de esas palabras hiela la sangre. No actuaron por impulso. Planificaron, conspiraron, se pusieron de acuerdo en el asesinato de su propio hermano. Pero entre esos 11 corazones endurecidos, uno vaciló. Rubén, el primogénito, escuchó el plan y sintió algo que los demás habían sofocado, un resto de conciencia. Génesis 37 versículos 21 y 22 registra su intervención, no lo matemos. No derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano sobre él. Rubén tenía un plan secreto, librar a José de sus manos y devolverlo a su padre. No era amor fraternal puro, quizás era más bien un intento de preservar su posición como primogénito. Pero sin saberlo, Rubén estaba siendo usado para preservar la vida del hombre que salvaría a su familia. José se acercaba sin saber nada. Probablemente sonreía, levantaba la mano en saludo. Tal vez gritaba palabras de afecto que el viento llevaba hacia sus hermanos. Pero cuando finalmente llegó a donde ellos estaban, la realidad lo golpeó con fuerza brutal. No hubo palabras de bienvenida. No hubo abrazos. Manos violentas lo agarraron. La túnica de colores, aquella vestidura que representaba el amor de su padre, fue arrancada de su cuerpo con violencia. José debió gritar, suplicar, preguntar qué había hecho para merecer esto. Pero sus palabras se perdieron en el viento del desierto. Lo arrastraron hacia una cisterna vacía. Estas cisternas eran cavidades profundas excavadas en la roca, usadas para almacenar agua durante las estaciones secas. Pero esta estaba seca, vacía, oscura. La echaron dentro sin piedad. José cayó varios metros, el impacto debió ser doloroso. Desde el fondo de ese pozo de piedra, miraba hacia arriba y veía los rostros de sus hermanos recortados contra el cielo.
Esos mismos rostros que había conocido toda su vida ahora lo miraban con indiferencia, con satisfacción incluso. El terror que José experimentó en ese momento es inimaginable. Y entonces sucedió algo que revela la frialdad absoluta de sus corazones. Génesis 37 versículo 25 dice, después se sentaron a comer pan. Mientras José gritaba desde las profundidades, pidiendo misericordia, rogando por su vida, ellos se sentaron tranquilamente a comer. El contraste es demoledor. Arriba, luz, comida, conversación casual. Abajo, oscuridad, desesperación, súplicas ignoradas. En ese momento, José aprendió una verdad devastadora: puedes estar a metros de distancia de tus seres queridos y aún así estar completamente solo. Pero la historia estaba a punto de tomar otro giro. Mientras comían, alzaron sus ojos y vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos traían especias aromáticas, bálsamo y mirra, llevándolas a Egipto. Y Judá, otro de los hermanos, tuvo una idea que revelaría su carácter pragmático y cruel. En Génesis 37 versículos 26 y 27 dijo, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámoslo a los ismaelitas, y no pongamos nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano y nuestra propia carne. Lo presentó como si fuera misericordia, pero era simplemente una forma de beneficiarse del crimen. Los hermanos estuvieron de acuerdo. Sacaron a José de la cisterna. Por un momento, él debió sentir alivio, pensar que lo liberarían. Pero pronto comprendió su nuevo destino. Los mercaderes ismaelitas, también llamados madianitas en el texto, examinaron a José como se examina mercancía. Era joven, fuerte, saludable. Perfecto para el mercado de esclavos en Egipto. La transacción fue rápida y despiadada. Génesis 37 versículo 28 registra, lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Ese fue el precio de un hermano, de un sueño, de un destino. 20 monedas de plata que se repartieron entre hombres que habían vendido su humanidad por codicia. José fue encadenado. Las cuerdas apretaban sus muñecas mientras los mercaderes lo arrastraba hacia la caravana. Miró hacia atrás, hacia sus hermanos, buscando quizás una última señal de compasión. Pero ellos ya habían dado la espalda. Para ellos, José había dejado de existir. Las lágrimas corrían por el rostro del joven mientras era arrastrado hacia el sur, hacia Egipto, hacia un futuro incierto. Sus gritos de ayuda se desvanecían en la distancia. Y sus hermanos, con las 20 piezas de plata tintineando en sus bolsas, se sentaron a completar su obra maestra de engaño. Tomaron la túnica de colores, aquella vestidura que tanto habían odiado, y la tiñeron en la sangre de un cabrito. Génesis 37 versículo 31 narra, entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. La imagen es perturbadora, manos que deberían proteger ahora manchaban de sangre la evidencia de su traición. Cada mancha roja sobre los colores vibrantes de la túnica era una mentira siendo preparada, una historia falsa siendo fabricada. Llevaron la túnica ensangrentada a su padre. No tuvieron el valor de decirle directamente lo que habían hecho, así que usaron la cobardía de la ambigüedad. Génesis 37 versículos 32 y 33 registra la escena, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, diciendo, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. El grito de Jacob debió escucharse por todo el campamento. El hombre que había luchado con Dios ahora luchaba con un dolor que lo destrozaba por dentro. Jacob rasgó sus vestiduras, señal de luto profundo. Se puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo durante muchos días. Sus otros hijos e hijas intentaron consolarlo, pero Génesis 37 versículo 35 dice que se negó a ser consolado, diciendo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. El Seol, el lugar de los muertos, era donde Jacob creía que se reuniría con José. El anciano patriarca no sabía que su hijo amado aún respiraba, que caminaba encadenado hacia Egipto, que el propósito divino aún lo sostenía. Y aquí está la verdad más profunda que debes comprender: mientras Jacob lloraba en Canaán creyendo que José había muerto, mientras los hermanos vivían con la culpa de su traición, José era llevado a Egipto por un camino que nadie había planeado excepto Dios. La cisterna vacía, las 20 piezas de plata, la túnica ensangrentada, el dolor de Jacob,
Todo formaba parte de un plan tan perfecto que solo la eternidad podría revelarlo completamente. Lo que parecía el fin era solo el principio. Lo que se veía como tragedia era en realidad preparación. Porque a veces, el camino hacia el propósito divino pasa por cisternas de abandono y cadenas de esclavitud. A veces, Dios permite que seamos vendidos, traicionados, arrancados de todo lo familiar, para llevarnos a donde necesitamos estar. Y José, sollozando en esas cadenas mientras Egipto se acercaba en el horizonte, no sabía que caminaba no hacia su destrucción, sino hacia su destino. La historia apenas comenzaba, y lo mejor, o lo más doloroso, aún estaba por venir. ¿Puede un esclavo prosperar? ¿Puede un hombre encadenado caminar en libertad espiritual? ¿Puede la integridad sobrevivir cuando el precio de mantenerla es perderlo todo? Lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que crees sobre el éxito, la tentación y el propósito divino. Porque José estaba a punto de aprender que a veces la fidelidad a Dios cuesta más que la traición. Y que el camino hacia el trono pasa inevitablemente por la celda más oscura. Las caravanas ismaelitas finalmente llegaron a Egipto. El viaje había sido largo, agotador, marcado por el calor implacable del desierto y las noches frías bajo estrellas que parecían burlarse del dolor de José. Cada paso de los camellos lo alejaba más de Canaán, de su padre, de todo lo que conocía. Las cadenas en sus muñecas eran un recordatorio constante de su nueva realidad, ya no era el hijo favorito de Jacob. Era mercancía, una propiedad que sería vendida al mejor postor en los mercados de esclavos de la nación más poderosa del mundo antiguo. El mercado de esclavos en Egipto era un lugar de humillación absoluta. Hombres y mujeres de todas las edades eran exhibidos como ganado. Los compradores los examinaban, tocaban sus músculos, revisaban sus dientes, evaluaban su valor como si fueran objetos sin alma. José, con apenas 17 años, experimentó esa degradación. Pero incluso allí, en medio de la vergüenza más profunda, algo en él brillaba. Quizás era su porte, su mirada que no se había quebrado completamente, la dignidad que aún se aferraba a su espíritu. Un hombre lo notó. Su nombre era Potifar. Génesis 39 versículo 1 registra, José fue llevado a Egipto, y Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar no era un hombre cualquiera. Era el capitán de la guardia del faraón, responsable de la seguridad del gobernante más poderoso de la tierra. Era un hombre de autoridad, riqueza e influencia. Y de todos los esclavos disponibles ese día, eligió a José. No por casualidad. El propósito divino ya estaba operando, moviendo las piezas en el tablero de la historia. José entró a la casa de Potifar con cadenas pero con algo más valioso que la libertad física, tenía a Dios con él. Y esto cambió todo. Génesis 39 versículo 2 declara algo extraordinario, pero el Señor estaba con José y fue varón próspero. Aquí está la paradoja más hermosa, un esclavo que prospera. Un hombre sin derechos que encuentra favor. Un joven traicionado que aún confía en el Dios que permitió su sufrimiento. La presencia divina no eliminó las cadenas de José, pero transformó su significado. Y Potifar lo notó. El texto bíblico es claro, vio que el Señor estaba con él, y que todo lo que hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. No se trataba de suerte. No era simple habilidad natural. Había algo sobrenatural operando en la vida de José que incluso un egipcio pagano podía percibir. Cada tarea que José realizaba prosperaba. Cada responsabilidad que le asignaban se completaba con excelencia. La bendición de Dios sobre José era tan evidente que iluminaba toda la casa de Potifar. Génesis 39 versículo revela el resultado, así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Lee eso nuevamente. Un esclavo hebreo se convirtió en mayordomo de toda la casa de un oficial egipcio de alto rango. José pasó de ser un prisionero a ser el administrador de todo. Controlaba las finanzas, supervisaba a los otros sirvientes, manejaba los negocios de Potifar. La confianza era total, absoluta, sin reservas. Y lo más asombroso es que Potifar podía confiar así porque la integridad de José era inquebrantable. Pero la bendición no se detuvo allí. Génesis 39 versículos 5 y 6 dicen, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía,
así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. La presencia de José transformó completamente la fortuna de Potifar. Todo prosperaba. Los campos producían abundantemente. Los negocios florecían. Y Potifar vivía en una paz tan profunda que solo se preocupaba por su comida diaria. José había encontrado estabilidad. Después de la traición, el abandono, la esclavitud, finalmente había un lugar de respiro. Prosperaba en la casa de Potifar. Tenía autoridad, respeto, provisión. Podría haber sido fácil conformarse, aceptar esta nueva vida como su destino final. Olvidar los sueños de juventud, enterrar las visiones de grandeza. Pero José no sabía que la prueba más difícil de su vida estaba a punto de comenzar. Una prueba que no vendría de afuera, sino de dentro de la casa misma donde servía. El texto bíblico añade un detalle significativo al final del versículo 6, y era José de hermoso semblante y bella presencia. No es un comentario casual. José era físicamente atractivo, y esto llamó la atención de alguien peligroso. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en él. Día tras día, lo veía moverse por la casa con autoridad y gracia. Lo observaba trabajar, dirigir, prosperar. Y en su corazón se encendió un deseo inapropiado, una pasión prohibida que la consumiría hasta llevarla a cometer un acto que destruiría todo lo que José había construido. Génesis 39 versículo 7 es directo y perturbador. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. No hubo sutileza. No hubo coqueteo gradual. Fue una propuesta directa, descarada, que colocó a José en una posición imposible. Era un esclavo. Ella era la esposa de su amo. Rechazarla podría significar castigo, pérdida de posición, incluso muerte. Pero aceptar significaría traicionar la confianza de Potifar y, más importante aún, pecar contra el Dios que había estado con él en cada momento de sufrimiento. La respuesta de José revela la profundidad de su carácter. Génesis 39 versículos 8 y 9 registran sus palabras, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? La integridad de José no se basaba en conveniencia sino en convicción. No se trataba de lo que podía salirse con la suya, sino de lo que era correcto ante Dios. Pero ella no se detuvo. El versículo 10 dice que hablaba a José cada día. Cada día. La tentación no fue un momento aislado sino un asedio constante. Imagina la presión. La seducción repetida. Las insinuaciones. Las promesas. Las amenazas veladas. Pero José se mantuvo firme. Ni siquiera quiso estar cerca de ella. El texto dice que no escuchó para acostarse al lado de ella, para estar con ella. José entendía el principio de huir de la tentación, no de negociar con ella. Y entonces llegó el día de la prueba final. Génesis 39 versículos 11 y 12 narran, pero aconteció un día cuando entró él en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, que ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. La casa estaba vacía. Ella había planeado el momento. Lo agarró físicamente, demandando lo que había perseguido durante tanto tiempo. José tuvo que tomar una decisión en segundos. Y eligió la integridad sobre la supervivencia. Huyó. Dejó su ropa en las manos de ella y corrió. Prefirió perder su túnica que perder su alma. Prefirió arriesgar su posición que comprometer su carácter. Es la segunda vez en la narrativa de José que una túnica es arrancada de su cuerpo. La primera fue por sus hermanos en un acto de odio. Esta segunda fue por su propia elección en un acto de santidad. Y ambas túnicas lo llevarían a lugares de sufrimiento que prepararían su carácter para el trono. Pero la furia de una mujer rechazada es feroz. Ella ahora tenía evidencia física, la ropa de José. Y la usaría como arma. Génesis 39 versículos 14 y 15 registran su mentira, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces.
Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. La acusación era perfecta en su perversión. Invirtió completamente la realidad. El que huyó del pecado fue acusado de intentarlo. Cuando Potifar regresó, ella repitió la historia. Y Génesis 39 versículo 19 dice, cuando oyó el amo las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. La confianza que había construido durante años se evaporó en minutos. La palabra de José contra la palabra de la esposa de su amo. No había defensa posible. José fue arrestado inmediatamente y llevado a la cárcel donde estaban los presos del rey. De mayordomo a prisionero. De prosperidad a prisión. De la casa al calabozo. Y aquí está la verdad devastadora que debes entender, José hizo lo correcto y fue castigado. Mantuvo su integridad y perdió todo. Eligió la santidad y fue recompensado con cadenas. La justicia humana falló completamente. Pero Génesis 39 versículo 21 ofrece una esperanza que sostendría a José en la oscuridad que vendría, pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dios no lo abandonó. Incluso en la prisión injusta, la presencia divina permanecía. La túnica había sido arrebatada nuevamente. Pero el carácter de José, forjado en el fuego de la tentación y la injusticia, permanecía intacto. Y en esa celda oscura, sin saberlo, José estaba más cerca de su destino que nunca. Porque a veces, el camino hacia el propósito divino pasa no solo por la traición de hermanos sino por la acusación falsa de los que confiaste. Y Dios, en su soberanía perfecta, usa incluso la injusticia para posicionar a sus siervos donde necesitan estar. ¿Cuánto puede soportar un alma antes de quebrarse? ¿Cuántas veces puede un hombre ser despojado de todo y aún mantener su fe intacta? José había perdido a su familia, su libertad, su posición, su reputación. Ahora perdería algo más devastador, la esperanza de ser recordado. Lo que estás a punto de presenciar es la prueba más larga y silenciosa de su vida. 2 años en la oscuridad. 730 días de olvido. Pero en esa celda húmeda, donde otros hombres perdían la cordura, José descubriría que Dios no olvida a quienes el mundo ha borrado de su memoria. La prisión donde José fue encerrado no era un lugar ordinario. Era la cárcel donde estaban los presos del rey, según registra Génesis 39 versículo 20. Esto significaba que albergaba criminales políticos, oficiales caídos en desgracia, personas que habían ofendido al faraón o a su corte. Las condiciones eran duras, la esperanza escasa. Muchos entraban allí y nunca volvían a ver la luz del sol. Las celdas olían a humedad, a desesperación, a sueños rotos. Y en medio de ese ambiente opresivo, José comenzó su capítulo más largo de sufrimiento. Pero incluso allí, algo extraordinario sucedió. Génesis 39 versículos 21 al 23 narran, pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con él, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. ¿Puedes ver el patrón? José prosperaba en la casa de Potifar. Ahora prosperaba en la prisión. La ubicación cambiaba, pero la presencia divina permanecía constante. José se convirtió en el administrador de facto de la prisión. Los guardias confiaban en él. Los prisioneros lo respetaban. Organizaba el trabajo, distribuía las raciones, mantenía el orden. Era como si Dios estuviera declarando una verdad profunda: no importa dónde te coloque el mundo, yo te haré prosperar si permaneces fiel. Pero la prosperidad en prisión sigue siendo prisión. Las cadenas pueden ser más ligeras cuando tienes propósito, pero siguen siendo cadenas. Y José, a pesar de su posición privilegiada dentro de ese infierno, seguía siendo un hombre libre condenado injustamente por un crimen que nunca cometió. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses. José había entrado a esa prisión probablemente en sus 20 años. La juventud que había brillado en sus ojos comenzaba a dar paso a algo más profundo, una madurez forjada en el fuego del sufrimiento prolongado. Cada amanecer que entraba por las rendijas de las celdas era un recordatorio de otro día perdido. Cada noche que caía sobre las paredes de piedra susurraba preguntas torturadoras: ¿por qué? ¿Hasta cuándo?
¿Me has olvidado, Dios mío? Pero José se aferraba a algo que sus circunstancias no podían robarle, su fe en el Dios que seguía con él incluso cuando todo parecía indicar abandono. Y entonces, un día, 2 nuevos prisioneros llegaron a la cárcel. No eran criminales comunes. Eran oficiales de alto rango del faraón. Génesis 40 versículos 1 al 3 narra: Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó el faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Habían caído en desgracia, víctimas de las intrigas políticas de la corte egipcia. Y fueron puestos bajo el cuidado de José. Estos hombres representaban un rayo de luz en la oscuridad de José. No porque fueran amigos o aliados, sino porque eran conexión con el mundo exterior. Habían servido directamente al faraón. Conocían los pasillos del poder. Si alguno de ellos recuperara su posición, podría ser la oportunidad de José para salir de esa prisión injusta. Pero primero, algo extraño sucedería que revelaría nuevamente el don sobrenatural que José poseía. Un don que había causado tanto dolor en su juventud pero que ahora se convertiría en su herramienta de liberación. Una mañana, José entró donde estaban el copero y el panadero y los encontró con semblantes tristes. Génesis 40 versículo 6 dice que parecían estar angustiados. José, a pesar de su propio sufrimiento, mantuvo la sensibilidad hacia el dolor ajeno. Les preguntó qué les sucedía. Génesis 40 versículo 8 registra su respuesta: hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Y José les dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Aquí vemos el corazón de José, atribuye toda habilidad a Dios, reconoce que solo el Creador puede revelar los misterios ocultos en los sueños. El copero compartió su sueño primero. Había visto una vid con 3 sarmientos. La vid echaba renuevos, luego flores, y finalmente sus racimos maduraban en uvas. El copero tomaba las uvas, las exprimía en la copa del faraón, y ponía la copa en la mano del faraón. José escuchó atentamente. No necesitó tiempo para reflexionar. La interpretación vino clara, inmediata, sobrenatural. Génesis 40 versículos 12 y 13 registran sus palabras: esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días el faraón te levantará la cabeza, te restituirá a tu puesto, y darás la copa del faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. La precisión de la interpretación debió asombrar al copero. Pero José añadió algo más, algo profundamente humano y desesperado. Génesis 40 versículos 14 y 15 registran su súplica: acuérdate de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí al faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. José no estaba pidiendo venganza. No estaba demandando justicia agresiva. Solo pedía ser recordado. Quería que alguien dijera su nombre ante el faraón, que se investigara su caso, que se reconociera su inocencia. Era una petición simple, cargada de la desesperación de años de injusticia. El panadero, al ver que la interpretación del copero era favorable, se animó a contar su propio sueño. Había visto 3 canastillos blancos sobre su cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para el faraón. Pero las aves venían y comían de aquel canastillo sobre su cabeza. José escuchó y su corazón debió encogerse. La interpretación de este sueño no traería buenas noticias. Génesis 40 versículos 18 y 19 registran las palabras sombrías: esta es su interpretación, los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días el faraón te quitará la cabeza de sobre ti, te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. El silencio que siguió debió ser terrible. El panadero acababa de recibir su sentencia de muerte, y la precisión con la que José la pronunció no dejaba lugar a dudas. 3 días. Eso era todo lo que le quedaba. Y José, que había traído esperanza al copero, ahora había sellado el destino del panadero. No era cruel. Era simplemente el mensajero de verdades que Dios revelaba. La interpretación de los sueños no era una habilidad que José controlaba según su conveniencia. Era un don divino que operaba con precisión absoluta, sin importar si las noticias eran buenas o malas. Los 3 días pasaron.
Y exactamente como José había dicho, Génesis 40 versículos 20 al 22 narra, al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, hizo banquete a todos sus siervos. Y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. E hizo volver al jefe de los coperos a su oficio, y éste dio la copa en mano del faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como les había interpretado José. La profecía se cumplió al pie de la letra. El copero fue restaurado. El panadero fue ejecutado. Y José había demostrado un don profético que rivalizaba con los sabios y magos de Egipto. Pero entonces sucedió algo devastador. Génesis 40 versículo 23 registra una de las frases más dolorosas de toda la historia, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. El copero salió de la prisión, regresó a su posición privilegiada, sirvió al faraón, vivió en el esplendor del palacio. Y olvidó completamente al hombre que le había dado esperanza en su momento más oscuro. José esperó. Día tras día. Semana tras semana. Cada vez que escuchaba pasos acercándose a su celda, su corazón probablemente saltaba. ¿Sería este el momento? ¿Vendría alguien del palacio a liberarlo? Pero nadie venía. El olvido era absoluto. Y así comenzó el periodo más largo de la prueba de José. Génesis 41 versículo 1 dice, aconteció que pasados 2 años. 2 años completos. 730 días más de espera. 730 amaneceres donde la esperanza moría un poco más. José había interpretado los sueños con precisión divina, había demostrado su inocencia indirectamente, había pedido misericordia. Y como respuesta recibió silencio. El copero vivía su vida como si José nunca hubiera existido. Los guardias continuaban su rutina sin pensar en la injusticia que custodiaban. Y José permanecía encadenado, no solo por hierro sino por el olvido implacable del mundo. ¿Qué hace un hombre cuando incluso aquellos a quienes ayudó lo olvidan? ¿Cómo mantiene la fe cuando Dios parece tan silencioso como los hombres ingratos? José enfrentó estas preguntas cada día durante 2 años enteros. No hay registro de quejas. No hay evidencia de que se rebelara o perdiera su integridad. De alguna manera, en la oscuridad más profunda del olvido humano, José se aferró a la verdad de que Dios no olvida. Que el mismo Dios que estuvo con él en la cisterna, en la casa de Potifar, estaba con él ahora en esta prisión prolongada. Y que el tiempo de Dios, aunque incomprensible, es siempre perfecto. Porque aquí está la verdad que debes comprender, a veces Dios permite que seamos olvidados por los hombres para que recordemos que nuestra esperanza no está en ellos. José no sería liberado por la memoria de un copero agradecido. Sería liberado por la soberanía de un Dios que orquesta eventos con precisión divina. Los 2 años de olvido no fueron años perdidos. Fueron años de preparación final. Años donde el carácter de José fue refinado hasta alcanzar la pureza necesaria para manejar el poder que vendría. Y cuando finalmente llegara el momento de su liberación, no sería por influencias humanas sino por intervención divina directa. El olvido del copero era parte del plan. Y el tiempo de José estaba a punto de cumplirse de la manera más dramática imaginable. ¿Puede un hombre pasar de prisionero a gobernador en cuestión de horas? ¿Puede Dios revertir años de sufrimiento en un solo día? ¿Existe una promoción tan rápida, tan completa, tan imposible que solo la mano divina pueda orquestarla? Lo que estás a punto de presenciar desafiará todo lo que crees sobre el tiempo de Dios. Porque José había esperado 13 años desde aquella cisterna. 13 años de esclavitud, traición, prisión injusta y olvido. Pero en una sola mañana, todo cambiaría. El reloj divino estaba a punto de dar la hora exacta, y cuando lo hiciera, el mundo nunca volvería a ser el mismo. En el palacio del faraón, el gobernante más poderoso del mundo antiguo despertó aterrorizado. No era un simple sobresalto nocturno. Era un terror profundo que helaba hasta los huesos. Génesis 41 versículo 1 registra, aconteció que pasados 2 años, el faraón tuvo un sueño. Los 2 años de olvido de José habían terminado. No por la memoria del copero, sino porque Dios había decidido que era el momento. El faraón soñó que estaba junto al río, el Nilo sagrado que era la fuente de vida de todo Egipto. Y de ese río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, que pacían en el prado. Pero entonces el sueño tomó un giro perturbador. Otras 7 vacas subieron tras ellas del río, pero estas eran feas a la vista y enjutas de carne.
Génesis 41 versículo describe lo que sucedió, y las vacas feas y enjutas de carne devoraron a las 7 vacas hermosas y muy gordas. La imagen era grotesca, antinatural. Las vacas flacas consumiendo a las gordas, pero sin ganar peso, sin cambiar su apariencia esquelética. El faraón despertó sobresaltado, el corazón acelerado, la mente confundida. Pero cuando volvió a dormir, tuvo un segundo sueño igualmente perturbador. Esta vez vio una caña de la que salían 7 espigas llenas y hermosas. Pero después brotaron otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Génesis 41 versículo 7 dice, y despertó el faraón, y he aquí que era sueño. 2 visiones similares en una misma noche. No era coincidencia. Algo de importancia crítica estaba siendo comunicado, algo que el faraón no podía descifrar pero sentía en lo profundo de su ser que determinaría el destino de su reino. El pánico del gobernante más poderoso del mundo era evidente cuando amaneció sobre Egipto. Génesis 41 versículo 8 narra, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó el faraón sus sueños, mas no había quien los interpretase al faraón. Imagina la escena, el palacio lleno de los hombres más sabios de Egipto. Magos que habían estudiado toda su vida las artes de la interpretación. Sacerdotes versados en los misterios de los dioses egipcios. Consejeros experimentados en los asuntos del Estado. Pero ninguno podía descifrar el significado de aquellas vacas y espigas. Sus explicaciones eran vagas, contradictorias, insatisfactorias. Y el faraón sabía en su corazón que ninguno había dado con la verdad. Fue en ese momento de desesperación real cuando finalmente sucedió algo que José había esperado durante 2 largos años. El copero, de pie entre los consejeros del faraón, sintió un aguijón de memoria atravesar su conciencia. Génesis 41 versículos 9 al 13 registran sus palabras, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando el faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y tuvimos un sueño en la misma noche. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, sirviente del capitán de la guardia. Se lo contó, y él nos interpretó nuestros sueños, y aconteció como él nos lo interpretó. Después de 730 días de olvido, el nombre de José finalmente fue pronunciado en el palacio del faraón. La reacción fue inmediata. Génesis 41 versículo 14 dice, entonces el faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron a prisa de la cárcel. La palabra prisa es significativa. No hubo deliberación prolongada. No hubo verificación de antecedentes. El faraón estaba desesperado por respuestas y cualquier esperanza, incluso de un prisionero hebreo, valía la pena explorar. José fue arrancado de su celda. Después de años en la oscuridad, súbitamente fue empujado hacia la luz. Le afeitaron la barba según la costumbre egipcia, le dieron ropa limpia, y lo condujeron ante la presencia del hombre más poderoso de la tierra. Imagina el momento. José, que había sido esclavo y prisionero durante 13 años, ahora estaba de pie ante el faraón. Las columnas masivas del palacio se elevaban a su alrededor. El oro brillaba por todas partes. Los oficiales de la corte lo observaban con curiosidad y desprecio. Este hebreo miserable creía poder hacer lo que los sabios de Egipto no podían. Pero José no temblaba. Había pasado por demasiado para temer el juicio humano. Había sido forjado en hornos de sufrimiento que habían quemado todo excepto lo esencial, su carácter, su fe, su conexión con el Dios viviente. El faraón le habló directamente. Génesis 41 versículo 15 registra sus palabras, he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. La respuesta de José revela inmediatamente su corazón. Génesis 41 versículo 16, respondió José al faraón, diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. José no tomó crédito. No presumió de habilidad personal. En el momento más crucial de su vida, cuando su futuro dependía de impresionar al faraón, eligió dar gloria a Dios. Esta humildad, nacida de años de quebrantamiento, sería la clave de su éxito. El faraón procedió a contar sus sueños con todo detalle. Las vacas gordas y flacas. Las espigas llenas y menudas. La manera antinatural en que lo escaso devoraba lo abundante sin saciarse.
José escuchaba atentamente. No interrumpió. No ofreció interpretaciones prematuras. Y cuando el faraón terminó, José habló con una autoridad que no venía de sí mismo sino del Dios que había estado con él en cada momento de sufrimiento. Génesis 41 versículos 25 y 26 registran sus palabras: el sueño del faraón es uno mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. José explicó con claridad cristalina. Vendrían 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Los campos producirían cosechas sin precedentes. Los graneros se llenarían hasta rebosar. Sería una prosperidad tan grande que parecería no tener fin. Pero luego, después de esos 7 años de abundancia, vendrían 7 años de hambre tan severa que consumiría toda la abundancia anterior. Génesis 41 versículo 30 dice: y aquel hambre consumirá la tierra, y la abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. La razón por la que el sueño se repitió 2 veces era porque la cosa estaba determinada por Dios, y Dios se apresuraba a hacerla. Pero José no se detuvo en la interpretación. Algo extraordinario sucedió. Comenzó a dar consejos no solicitados. Génesis 41 versículos 33 al 36 registran su propuesta: provéase ahora el faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto el faraón, ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Era un plan brillante, completo, ejecutable. José no solo interpretó el problema sino que ofreció la solución. No era arrogancia. Era sabiduría divina fluyendo a través de un hombre que había aprendido a escuchar la voz de Dios en la prisión. El silencio que siguió debió ser tenso. Los ojos del faraón examinaban a José. Los consejeros murmuraban entre sí. Y entonces el faraón habló. Génesis 41 versículos 38 y 39, y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo el faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Lo que sucedió a continuación fue la reversión más dramática de fortuna jamás registrada. Génesis 41 versículos 40 al 43 narra: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además el faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. En cuestión de horas, José pasó de prisionero olvidado a segundo al mando de la nación más poderosa del mundo. El anillo del faraón en su dedo significaba autoridad absoluta. Cualquier decreto que sellara con ese anillo tenía el peso de la palabra del faraón mismo. Las ropas de lino fino reemplazaban los harapos de la prisión. El collar de oro proclamaba su nueva posición. Y cuando su carro atravesaba las calles de Egipto, la gente se arrodillaba. No ante José, sino ante la autoridad que ahora portaba. El faraón incluso le dio un nombre egipcio y una esposa de la nobleza egipcia. José había sido completamente integrado al poder. Pero aquí está la verdad más profunda que debes entender: este ascenso no fue suerte. No fue casualidad. No fue simplemente estar en el lugar correcto en el momento correcto. Fue el resultado de 13 años de preparación divina. Cada traición había forjado su carácter. Cada injusticia había refinado su integridad. Cada día en prisión había profundizado su dependencia de Dios. José no fue promovido porque tuviera talento natural, aunque lo tenía. Fue promovido porque estaba listo. Porque el quebrantamiento había producido en él la humildad necesaria para manejar el poder sin corromperse. Génesis 41 versículo 46 dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón rey de Egipto. Tenía 17 cuando fue vendido. 13 años de preparación para un día de promoción. Y ahora, vestido con la autoridad del faraón, José salía a implementar el plan que Dios le había revelado.
Los 7 años de abundancia comenzaron exactamente como había profetizado. José viajó por toda la tierra organizando el almacenamiento. Y cuando el hambre finalmente llegó, Egipto estaba preparado mientras el resto del mundo moría de hambre. Incluyendo Canaán. Incluyendo la familia que lo había traicionado. El escenario estaba preparado para el reencuentro más emotivo de la historia. ¿Qué harías si tuvieras a tus enemigos a tu merced? Si aquellos que te traicionaron estuvieran arrodillados ante ti, sin saber quién eres, completamente a tu disposición. ¿Elegirías la venganza o el perdón? Lo que estás a punto de presenciar es el momento más emotivo de toda la historia de José. 22 años después de ser vendido como esclavo, sus hermanos entrarán a su presencia sin reconocerlo. Y lo que José hará revelará la verdad más profunda sobre el sufrimiento, el perdón y el propósito divino. Prepárate, porque este final transformará para siempre la manera en que entiendes el dolor con propósito. Los 7 años de abundancia pasaron exactamente como José había profetizado. Los graneros de Egipto se llenaron hasta rebosar. La organización que José implementó fue tan eficiente que cuando llegaron los años de hambre, Egipto no solo tenía suficiente para su pueblo sino excedente para vender a otras naciones. Y el hambre fue severa. No solo en Egipto sino en todas las tierras circundantes. Génesis 41 versículo 57 dice, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Entre esas tierras que sufrían hambre estaba Canaán. Y en Canaán vivía un anciano llamado Jacob con sus 11 hijos restantes. Cuando Jacob se enteró de que en Egipto había grano, les dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? He oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Génesis 42 versículo 3 registra, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. 10 hermanos. No 11. Benjamín, el hijo menor de Raquel y único hermano completo de José, se quedó en casa. Jacob había perdido a José y no estaba dispuesto a arriesgar al único hijo que le quedaba de su esposa amada. Los 10 que habían vendido a José ahora viajaban hacia Egipto, hambrientos, desesperados, sin imaginar lo que les esperaba. Llegaron a Egipto y se unieron a las multitudes que buscaban grano. Fueron dirigidos ante el gobernador de la tierra, el hombre que controlaba toda la distribución de alimentos. No sabían su nombre. No conocían su historia. Solo sabían que de él dependía su supervivencia. Génesis 42 versículo 6 dice, y José era el señor de la tierra, quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a el rostro a tierra. Allí estaban los 11 sarmientos del primer sueño de José, inclinándose ante su gavilla. La profecía que había provocado tanto odio se cumplía sin que ellos lo supieran. José los reconoció inmediatamente. Habían envejecido, sí. 22 años habían pasado. Pero eran inconfundibles. Los rostros que había visto desde su niñez, los hombres que lo habían arrojado a la cisterna, que lo habían vendido por 20 piezas de plata. Las emociones que debieron atravesar el corazón de José en ese momento son inimaginables. Ira, dolor, tristeza, alivio de verlos vivos. Pero Génesis 42 versículo 7 dice que se hizo el extraño con ellos y les habló ásperamente. Los acusó de ser espías. Les preguntó de dónde venían. Y comenzó a probarlos de maneras que revelarían si habían cambiado en estos 22 años. Ellos respondieron que eran 12 hermanos, hijos de un hombre en la tierra de Canaán. Que el menor estaba con su padre y que uno ya no existía. Génesis 42 versículo 13. Al escuchar que Benjamín aún vivía y que su padre también, el corazón de José debió acelerarse. Pero mantuvo su compostura. Los acusó nuevamente de espionaje y declaró que probarían su honestidad trayendo a su hermano menor. Mientras tanto, los encarceló durante 3 días. 3 días en una prisión egipcia. Quizás en la misma prisión donde José había pasado años de su vida. Los hermanos experimentaron apenas un destello del terror que José había vivido por años. Al tercer día, José modificó sus términos. Uno de ellos quedaría preso mientras los demás regresaban a Canaán con grano para sus familias. Pero cuando volvieran, debían traer a Benjamín para probar que decían la verdad. Génesis 42 versículos 21 al 24 registra algo extraordinario. Los hermanos comenzaron a hablar entre sí en hebreo,
creyendo que José no entendía. Dijeron, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. José escuchaba cada palabra. La confesión que habían guardado por 22 años finalmente salía a la luz. Recordaban sus súplicas desde la cisterna. Reconocían su pecado. Sentían que estaban siendo castigados por lo que habían hecho. Y José, al escucharlos, se apartó y lloró. Génesis 42 versículo 24. Las lágrimas que había contenido durante años finalmente brotaron. Pero aún no era el momento de rebelarse. Tomó a Simeón y lo encadenó ante sus ojos. Los demás fueron enviados de regreso con sus sacos llenos de grano. Pero José dio órdenes secretas, devolver el dinero de cada uno en su saco. Cuando lo descubrieran, aumentaría su terror y confusión. Los hermanos regresaron a Jacob y le contaron todo. El anciano patriarca se llenó de angustia. Ya había perdido a José. Ahora Simeón estaba prisionero. Y le pedían que enviara a Benjamín, su último consuelo. Génesis 42 versículo 36 registra su dolor, me habéis privado de mis hijos, José no parece, y Simeón tampoco está, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Jacob se negó rotundamente. Pero el hambre continuó. Y eventualmente no hubo otra opción. Judá, el mismo que había propuesto vender a José, se ofreció como garantía personal por Benjamín. Y Jacob, con el corazón destrozado, finalmente accedió. Cuando los hermanos regresaron a Egipto con Benjamín, José preparó un banquete. Los invitó a su casa. Los hermanos estaban aterrorizados, pensando que serían castigados por el dinero que habían encontrado en sus sacos. Pero José los recibió con gentileza. Preguntó por su padre. Y cuando vio a Benjamín, su único hermano completo, hijo de su madre Raquel, Génesis 43 versículo 30 dice, entonces se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar. Y entró en su cámara, y lloró allí. Las emociones eran abrumadoras. Pero aún había una prueba más que debía realizar. Después del banquete, José ordenó que llenaran los sacos con tanto alimento como pudieran cargar. Pero en el saco de Benjamín, además del dinero devuelto, colocó su copa de plata. Cuando los hermanos partieron la mañana siguiente, José envió a su mayordomo tras ellos con acusaciones de robo. La copa fue encontrada en el saco de Benjamín. Los hermanos quedaron devastados. Génesis 40 y versículo 13 dice que rasgaron sus vestidos. Regresaron a la ciudad, se postraron ante José, y Judá ofreció un discurso que revelaría la transformación completa de su corazón. Génesis 40 y versículos 18 al 30 y contiene el discurso de Judá. Explicó cómo su padre había perdido a un hijo de Raquel años atrás. Cómo había accedido a enviar a Benjamín solo porque Judá se había ofrecido como garantía. Como si no regresaban con Benjamín, su padre moriría de dolor. Y entonces Judá hizo algo extraordinario, se ofreció a quedarse como esclavo en lugar de Benjamín. El mismo hombre que había vendido a José ahora estaba dispuesto a sacrificar su libertad por su hermano menor. La transformación era completa. El arrepentimiento era genuino. Y José no pudo contenerse más. Génesis 45 versículos 1 al 3 narra, entonces no pudo José contenerse delante de todos los que estaban al lado de él, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. El shock debió ser absoluto. El gobernador de Egipto era el hermano que habían vendido. El terror los paralizó. Pero lo que José dijo a continuación revelará la verdad más profunda de toda su historia. Génesis 45 versículos al 8 registra las palabras que cambiarían todo, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
Pues ya ha habido hambre en la tierra estos 2 años, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Lee esas palabras nuevamente. José no los culpó. No exigió venganza. No los humilló. En lugar de eso, reveló el propósito divino detrás de todo su sufrimiento. Ellos pensaron que lo vendían por envidia. Pero Dios lo estaba posicionando para salvar vidas. Ellos creyeron que arruinaban su vida. Pero Dios estaba escribiendo una historia de redención. La cisterna, la esclavitud, la prisión injusta, el olvido, todo era parte de un plan tan perfecto que solo la eternidad podría revelarlo completamente. Y José, después de 22 años, finalmente comprendía el propósito completo de su dolor. Los hermanos lloraron. José lloró con ellos. Génesis 45 versículo 14 dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y Benjamín lloró sobre su cuello. Luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Años de dolor, culpa, vergüenza y separación se disolvieron en ese momento de reconciliación. El perdón de José no era superficial. Era profundo, completo, sobrenatural. Solo un hombre que había caminado con Dios a través del valle más oscuro podía ofrecer tal perdón. José envió a sus hermanos de regreso a Canaán con instrucciones de traer a Jacob y a toda la familia a Egipto. Cuando Jacob escuchó que José vivía y era gobernador de Egipto, Génesis 45 versículo 26 dice que su corazón se afligió, porque no les creía. Pero cuando vio los carros que José había enviado, su espíritu revivió. El anciano patriarca viajaría a Egipto y vería a su hijo amado por última vez antes de morir. La familia que había sido destrozada por la traición sería restaurada por el perdón. Y aquí está la lección más poderosa de toda la historia de José: Dios usa el sufrimiento para cumplir sus propósitos. Lo que el enemigo diseña para mal, Dios lo transforma en bien. Los 13 años de dolor de José no fueron desperdiciados. Cada lágrima tenía significado. Cada día en prisión tenía propósito. José no solo salvó a Egipto del hambre, salvó a su propia familia, preservando el linaje del cual nacería el Mesías. Su sufrimiento no era solo sobre él. Era sobre generaciones futuras. Era sobre el plan redentor de Dios para toda la humanidad. Génesis 50 versículos 19 y 20 contienen las palabras finales de José a sus hermanos, pronunciadas años después cuando su padre había muerto y ellos temían venganza: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esa es la verdad eterna: Dios no causa el mal, pero lo redime. Toma las peores decisiones humanas y las teje en su tapiz perfecto. Y José, el hijo soñador que fue traicionado, vendido, olvidado y finalmente coronado, es testimonio viviente de que ningún sufrimiento es desperdiciado cuando está en las manos de Dios. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia.